Amén, vamos a tomar asiento, hermanos. Ya está de mucho tiempo con nosotros, Pastor Freddy. Amén. Hola, hola, hola. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Buenas noches. La paz del Señor. Bienvenidos a la casa de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por esta noche que permites que estemos, Dios, en este lugar. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces. Gracias por guardar tu iglesia, Señor, porque es tu cuerpo, es tuya, Señor, totalmente. Somos parte de este cuerpo y te agradecemos por todas las cosas que haces. Muchas veces tal vez como en el arca, Señor, con situaciones de problemas dentro, pero dentro estamos mejor que afuera, porque afuera hay juicio. Ayúdanos dentro del arca, Señor, poder ayudarnos, apoyarnos y, Señor, que nuestra vida esté entregada a ti totalmente. Gracias, papito. Quiero agradecerte por habernos traído a mí y a mi esposa, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo. Agradecidos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, hermanos. Extrañando la iglesia. Hemos extrañado la iglesia, la congregación. Hemos estado allá en Tarapoto, en la selva siempre, aunque allá las ciudades de Perú son inmensas. Viajes, una pulga comparado con ciudades de allá. Inmensas. La iglesia de Tarapoto ha mandado saludos, ¿ya? Y yo les pregunté, ¿cómo les dicen ustedes, tarapotinos? Nos dicen, allá les dije, ¿no? Y no, verdad. Y bueno, entre broma y broma les digo, no, con mi esposa dicen, con usted no tenemos problema, le dicen a mi esposa. ¿Por qué? Porque usted es de Potosí, nosotros somos de Tarapoto. Y la situación era así. Los hermanos muy bellos, muy lindos. Creo que entre el viaje que hice con mis dos hijas, este ha sido un regalo de Dios en todas las áreas. Nos han tratado como a reyes, nos han tratado con todo, hermano, que ya no sabíamos qué hacer para poder decir ya no, hermanos. Y eso que la reunión allá en Tarapoto se suspendió, pero igual la iglesia nos esperó. Una calor, nosotros llegamos en un tiempo de frío, invierno, y estaba a 37 grados, invierno para ellos. Llega, dice 40 y más allá, y nos dijeron, ustedes se han venido orando, nos han dicho, porque estaba nubladito, pero igual chorreábamos. Así es que muy linda la experiencia allá. Vamos a estar contando con más detalles, supongo. Dios nos ha llevado por familias, ha sido muy lindo. Luego hemos estado en Lima con Pastor Joel un tiempo y de ahí nos hemos ido a Pisco. En Pisco, hermanos, hemos estado compartiendo la palabra todos los días, igual. Ha sido un tiempo muy especial, en especial para mí, para mi esposa, porque Dios nos ha dado ese tiempo que a veces necesitamos como pareja. Y ha sido un tiempo muy bueno, hermanos. Hemos comido de todo. ¿Qué es? Los Juanes, que son como una cabecita, había sido la cabeza de Juan el Bautista y estábamos comiendo nosotros. Ya bueno, había de todo allá. Ha sido una bendición estar. No hemos padecido de nada, ha sido un tiempo de mucha bendición. Aún llegando a Bolivia, hermanos, la movilidad nos ha traído hasta la casa en este tiempo de bloqueos que había. Muy fiel el Señor. Hablé tanto de la iglesia, hablé tanto y todos me miran, la iglesia, pastor, ¿cómo? Y Bolivia, y yo. Que un joven decía, yo quisiera ir a ver cómo es la unción de Bolivia. Quisiera conocerlo al hermano Leo, su unción. Yeah. A ver, es que hablé al Denis, hablé del ministerio. Y el joven quería venir, ya algún día vendré. Y esta semana nos llama, estoy viniendo, me quiero llevar la unción de Bolivia. Nos quedamos sorprendidos, que el hermano va a estar aproximadamente 2 semanas con nosotros, un jovencito, que su más grande anhelo dice que es llevarse la unción de Bolivia. ¿Ya? No me hagan quedar mal, por favor. ¿Ya? Esa es su intención. Después, muy lindo. Yo en mi salud, está bienísimo. Aquí también, gracias al Señor. Amén. Iremos a nuestra lección. Creo que hemos visto y experimentado todo eso
cuando hemos dicho, ¿no?, que la palabra tiene poder, siempre tiene poder. La palabra mal expresada y del enemigo puede repercutir en nosotros. ¿Se acuerdan? Puede repercutir. Allá cuando estábamos con mi esposa siempre decía, no digas, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y Dios apoyaba, nos ha apoyado en todo. Hemos estado con alojamiento, con ventilación, aire acondicionado. Hemos estado bien, hermanos. ¿Ya? Ahora lo que yo le digo es que Jezabel, cuando se presentó con Elías, le dio pues una palabra. Y esa palabra que le dio, estoy un poquito yendo hacia atrás, esa palabra que le dio le hizo temblar a Elías. Entonces una de las cosas que nosotros hablamos es que es bien importante conocer la palabra de Dios. Yo sé que en Perú hay palabra y hay maestros, pero ¿cuánto nos han apreciado por la palabra, hermanos? ¿Cuánto nos han apreciado? Y no solamente a mí, sino a mi esposa. Las hermanas iban detrás de mi esposa por palabra. La palabra es bien importante. Ya cuando uno da palabra de vida, una palabra que pueda levantar, ¿cómo el enemigo se retira? Pero también hay palabras negativas, palabras que están a punto de destrozar nuestras vidas. Entonces de ahí hemos definido la palabra rema y la palabra logos. Y el rema es una palabra específica de Dios en cuanto al ministerio en nuestras vidas, algo que Dios nos levanta. Y el logo es el conocimiento general. Entonces la palabra hemos visto, ¿no?, cómo Dios usa las tinajas, aún estando vacías, las llena, y cómo son las situaciones, Dios lo hace, ¿ya? Pero también hemos dicho, y quiero ya llegar al tema, que la palabra va a ser fundamental en estos días finales. Estando allá en Pisco, muy bello, Pisco, una ciudad turística, hemos ido a Islas Ballestas, estaba muy bien, hermano. Dios nos ha mimado como nunca Dios nos ha mimado. Ya, Él nos mima, pero esta vez nos ha mimado el Señor increíblemente. Pero en Pisco uno tiene que cumplir, ¿no? Uno tiene, cuidado que me lo tome el florero. Tenía que cumplir en la prédica de la palabra. Entonces desde que llegamos nos programaron todos los días casi, porque el pastor dijo vamos a exprimirlo al pastor. Entonces yo le dije, ¿qué temas necesitas? Me expuso, pero tratar de hacer en breve tiempo para mí era muy difícil. Pero Dios nos dio la palabra adecuada y concisa. El último día estuvimos ministrando acerca de la unción del Espíritu Santo y cómo Dios se derramó. Fue un tiempo muy especial porque la palabra es fundamental en nuestro tiempo. Ahora dijimos, ¿no? La venida del Señor Jesús está prácticamente delimitada por 3 áreas bíblicamente hablando. Los días de Elías, los días de Noé, los días de Elías, los días de Noé, sí, y los días de Lot. ¿Se acuerdan, no ve? De acuerdo a eso nosotros, haciendo un estudio de la Biblia, podemos establecer o estar atentos a los cumplimientos proféticos de hoy. Lucas 17:26, primero Malaquías, he aquí os envío el profeta Elías. Nosotros vivíamos los días de Elías, ¿ya? Porque en Elías se va a cumplir todos los aspectos de la venida del Señor Jesús. Pero después de eso, o también en parte, se viven los días de Noé. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Pero los días más fatales serán los días de Lot. ¿Por qué? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. O sea, estamos preparando las 3 situaciones, de alguna manera estableciendo el tiempo que la iglesia se va con el Señor en el rapto, la tribulación y la gran tribulación, ¿ya? Pero estamos viendo atisbos, estamos viendo un panorama corto tal vez de las situaciones que están pasando. Ahora bien, con los días de Noé hemos establecido 4: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ahora, ¿con quién se casaban? Ese es un tema bien largo, ¿no? Con varones, con mujeres, en los días de Noé. Y en los días de Lot se duplicaba esta situación, porque comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. O sea, la situación se fue haciendo más profunda. Ya, más profundo. Estas 2 etapas, si bien la vivimos como el misterio o un inicio, no estamos viviendo en pleno. Pero ¿qué vamos a vivir en pleno? Los días de Elías, ¿ya? Y ahí habíamos visto. En los días de Elías, ya que vamos a hablar, es prácticamente la preparación para la iglesia, para su venida. En los días de Lot ignoran el juicio que vendrá. Ya es un humanismo total, una situación que se olvida la venida del Señor Jesús, que lo hemos visto. O sea, vivían para ello y comían para ello. Ahora, ¿por qué se caracteriza los días de Elías?
¿ya? ¿Por qué se caracteriza? No es tanto como dicen, ¿no? Paz y seguridad, sino hay conflictos en los días de Elías para que venga el Señor Jesús. A ver, vamos a ver uno que hemos visto en los conflictos. ¿Se acuerdan de esta foto? Es de Kevin Costner, ¿no ve? ¿Está bien? Carter. ¿Se acuerdan? Hemos dicho un fotógrafo que ganó el premio Pulitzer, y justamente cuando iban en un avión, cuando hacían la ayuda humanitaria de la ONU, él bajó para sacar unas fotos y ahí estaba al principio decía que era niña, pero luego se estableció que es un niño que también quería ir a pedir ayuda, pero que en el camino ella quedaba casi muerta por la inanición, pero detrás de ella estaba un buitre para devorárselo. Él bajó y le sacó la foto y de ahí ganó el premio Pulitzer, ¿no? Ahora, la pregunta que le hicieron a Kevin fue, ¿no? ¿Cómo es que no hiciste nada? Entonces llamó la foto de la muerte, Kevin no hizo nada y se hizo famosa la publicación, pero el hambre era grande, pero Kevin, este fotógrafo Kevin, lo que hizo fue meterse en su movilidad, el escape, meterle el humo y morir porque le atormentaba todas estas situaciones que había pasado. El hambre es algo que está sucediendo, es algo que pasa, sequía y hambre. Tal vez algunos indiferentes o no, es algo que pasa. Primera Reyes 18:1, que vivimos en los días de Elías, dice: pasado muchos días vino la palabra del Señor a Elías al tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y había gran hambre en Samaria. Entonces el hambre va a ser ¿cómo se dice? Una señal de la venida del Señor, ¿ya? Momentos de hambre, de tensión en el mundo. Ahora, como les dije, son tiempos que está pasando. Nosotros prácticamente no sabíamos lo que ocurría en Bolivia, de los bloqueos y todo lo que estaba sucediendo, del alza de precios, etcétera. No sabíamos. Llegamos acá y nos actualizamos. Pero ¿qué será? O sea, ¿qué cosas pasará, ¿no? ¿Qué sucederá? La Biblia en 1 Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive el Señor Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces va a haber señales de sequía y señales de hambre antes de que el Señor venga. Ahora, ¿esto qué ocasiona? El hambre que ocasiona. Hemos visto por dos cumplimientos, ¿no? Un cumplimiento realmente literal, o sea, físico, en el sentido de que va a ocurrir hambre, falta de lluvia, cambios climáticos, va a ocurrir. Pero la otra situación es que el hambre también va a ser espiritual. No, va a ser espiritual. Ahora, como yo les decía, si yo hablé mucho de la iglesia es porque sí, en realidad considero que es así la iglesia. A veces allá les decía: amén, hermanos, amén. ¿Quién vive un hito que otros? Yo extrañaba a la iglesia lo que hacían. Entonces, por eso es que yo hablé de la iglesia: hermanos, hacemos así, ¿no? El hermano Leo, como decían, y esto, así la iglesia, los ministros de alabanza cantan los panderos. Canten, yo les decía, ¿no? Y ellos decían sí, y se apegaron tanto a esto que querían conocer Bolivia, como les dije. Entonces, que había hambre. Y el hermano que estaba conmigo todo el trayecto me preguntó: ¿y cómo es Bolivia? ¿Cómo es la unción? ¿Cómo es? Yo quiero saber. Y por eso él se decidió venir, como les dije. Pero ¿hay hambre? Sí. ¿Hambre de qué? De la palabra. Y esto con ustedes lo hemos visto, ¿no? Con ustedes lo hemos visto. En Génesis 12:4 lo hemos visto claramente, cuando dice: y se fue Abraham como el Señor le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sara su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que había ganado y las almas que había hecho en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Un comienzo muy bueno. Este hombre en fe se lanzó a lo que Dios le había dicho y salió, dejó su tierra. Él no fue ni siquiera tampoco un hombre judío, por decir, sino era de Ur, pero recibió al Señor en su corazón, ¿ya? Aceptó al Señor. Ahora, y pasó Abraham por aquella ciudad hasta llegar a Siquem, hasta el alcornoque de More, ¿ya? Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo:
a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor. ¿Cómo era la vida de Abraham? Como hemos visto en la anterior clase, ¿no? Una vida de entrega, una vida de fe, una vida de edificar altares. La vida de Abraham era edificar altares, ¿ya? Que se había parecido. Y se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, y teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, edificó allí altar e invocó el nombre del Señor. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que la vida de Abraham, ¿cómo era? De fe, de entrega, de decisión, de acción, de edificar altares constantemente en su vida. Ahora, eso es lo que nosotros también tenemos, les dije, ¿se acuerdan? Nosotros también amamos al Señor, trabajamos para el Señor, en fe hemos aceptado a Jesús. Pero ¿cuál es el problema que hemos analizado en la anterior clase? Que viene hambre en la tierra, ¿ya? Y dice la Biblia, y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto. Ahora, en los días de Elías, o sea, con ustedes hemos establecido, tanto física y espiritual, ¿cuál va a ser el problema? El hambre. ¿Hambre de qué? La espiritual y la física. Y cuando uno tiene hambre espiritual, desciende. Ahora, esta es una situación, ¿no? Dios podía proveerle con toda la fe que le ha dado, con todo lo que Dios le había prometido. Dios hubiera podido poder proveer todo lo que necesitaba. Pero el problema es el conflicto en el que uno vive. Cuando uno vive en un conflicto, en un momento dado, toma una decisión. Y las decisiones que podemos tomar pueden ser terribles. Y él desciende a Egipto para peregrinar allá. Cuando habla de peregrinar, siempre dice, no, por un momento y volver. ¿Ya? Por un momento y volver. Y ese es un gran problema. Si yo tengo hambre y no soy saciado por la palabra, puedo tomar la decisión de salir por un momento de la iglesia y volver. Pero ese momento que él tomó la decisión de salir y volver fue donde tuvo el problema con Agar, con el rey de Egipto, todo eso. Y trajo a su vida una mujer que nunca debía haber venido. Y el hijo que debía haber venido por su esposa tuvo que venir, bueno, vino por su esposa, ¿no? Pero también vino otro hijo por Agar. Y de ahí hasta ahora, hermanos, tenemos los conflictos. ¿Todo por qué? Por hambre. Entonces las iglesias y nosotros tenemos que saciar nuestra hambre. Y esa hambre, ¿dónde se sacia? En la iglesia, en el discipulado y en el compartimiento de la palabra del Señor. ¿Y qué dice? Y aconteció que cuando llegó para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora que conozco que eres mujer hermosa de vista. ¿Qué más ocasionó? ¿Se acuerdan? Hemos hablado. ¿Qué más ocasionó? Sí, y decimos, ¿no? No hubo valor en el matrimonio, no hubo ciertas cosas. No podemos entender cuando él habla, dice, ¿no? Y dice la Biblia: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermosa de vista. Y antes no la conoció así. O sea, su vida anterior y actual, ¿cómo era? No sé si me está entendiendo. Perdón. Tampoco creo que haya sido muy mal esa Abraham, pero hay un descuido matrimonial, ¿no? Que de alguna manera se pierde la esencia del matrimonio. Yo agradecido a Dios, cuando llegué a Perú me di cuenta que mi esposa era bella. Yeah. No, les estoy dando les estoy dando una forma para que piensen, ¿no? Eso no significa que no sabía, sino que el matrimonio puede tener problemas. Que por la actividad, por las situaciones, como que uno puede olvidar el romance o qué sé yo. Entonces lo que está diciendo, que hubo problemas por hambre. Entonces la Biblia va a satisfacer todas las necesidades, hermanos, en la palabra de Dios. Y ahí dice: y será que cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, a ti te darán la vida. ¿Qué más viene? Miedo. Como descendió a un lugar que no conocía, y como que su fe, es el hombre de fe. O sea, hay cosas que no puedo explicar todavía. ¿Cómo un hombre de fe puede decaer tanto en su fe? Pero si bien no puedo explicar esto de esa manera en ese hombre, en mí sí lo puedo explicar. Porque nosotros cuando venimos y conocemos al Señor, hacemos promesas, decimos que nunca lo vamos a dejar, decimos que Él es nuestro Dios, que si estamos en la alabanza nunca lo vamos a dejar. Pero cuando ocurre un problema, ¿qué pasa? Es como si se viera nuestra realidad.
Y todo lo que tú habías dicho como que se va diluyendo, no lo dejas, solamente que tu fe se va desgastando. Y en esa fe desgastada te entra la fe inversa, que es el miedo. Porque la fe de Dios no trae temor, pero la fe del enemigo sí te trae temor y te da miedo. Y ahí él dice, no, mi esposa es bella, me van a matar, a ella le van a salvar la vida y a mí no. Ahora pues di que eres mi hermana para que yo halle bien por causa tuya. A ver, entenderemos eso. ¿Qué está diciendo? A ver, lo hemos visto, pero lo he querido volver a hacer. Ahora pues di que eres mi hermana para que yo halle bien por causa tuya y viva mi alma por amor de ti. A ver, ¿qué quiso decir? ¿Qué quería decir? Ya, pero ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? A ver, Leo, ya que te conocen tanto en Perú, ¿qué más? Leíto, perdón. Todos son conocidos. Que porque Sara era bella, todos le iban a cortejar. Y si él decía que era su hermano, se iba a beneficiar de estas personas. O sea, ¿qué más sabía? Interés. ¿Pero cómo? Pero ¿cómo quería beneficiarse de su esposa? O sea, es un bajón. Entonces, es el hombre de fe. Si él es así, ¿cómo seré yo por decir? No ve el hombre de fe. Y le dice, ahora prácticamente era su media hermana, pero él usa toda esta situación, ¿ya? Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, dice la Biblia, ¿no? Lo que teme el impío, eso le sucede. Eso dice la Biblia. No, eso dice. En Proverbios, si no me equivoco, está. Lo que teme el impío, eso le acontece. Temió y le aconteció. Por eso es una fe inversa. Es una fe negativa. Entonces tuvo miedo y bajando, ¿qué pasó? Le sucedió. Ahora, no es que yo diga, no, que tu palabra tiene poder, no digas que un hermano, me acuerdo que predicó, dijo, no te rasques la cabeza, puedes tener piojos. Y el otro hermano le riñó, no digas eso, ahora por tu palabra va a tener piojos, decía. No es tanto así, sino que lo que tú proclamas como de Jezabel, el enemigo lo aprovecha como puerta. Y justo, ¿qué pasó? Apareció el faraón, dice los egipcios, y vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Ni siquiera era bella. Era bella en gran manera. Los egipcios la vieron mejor todavía, ¿ya? Y dice, también la vieron los príncipes del faraón y se alabaron al faraón. Y se la alabaron al faraón. Y fue llevada la mujer a casa del faraón, que hizo bien a Abraham por causa de ella. Le aconteció todo lo que él dijo. ¿Y qué pasó? Y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas y asnas y camellos. Lo que él tuvo miedo y lo que proclamó le sucedió. Ahora, como le estoy diciendo, no significa que tenemos el poder de la palabra y va a suceder, no, sino que el enemigo aprovecha las puertas que tú dices. Oye, es que es tan grave, ¿no? Una enfermedad del cáncer, una enfermedad de cualquier situación, como que de pronto si tú le das cabida a eso, el enemigo agarra y te lo plata. Inclusive Abraham es beneficiado por el diablo, no lo bendice Dios. Y Abraham era rico, pero no sé si decir quién lo bendice, quién lo maldice, ¿quién le da todo? Faraón. Y él queda callado. Entonces, aquí hacemos solamente una pregunta. No es un estudio, hemos hecho solamente para ver la situación esta. Estamos diciendo, ¿el hambre trae problemas? Sí. Y descender es el peor problema que podemos tener. Entonces la palabra debería golpearnos, corregirnos y establecernos en su verdad. Y en un momento dado, si estamos a punto de descender, confiar en Él, confiar plenamente en Él. Si el padre de la fe tuvo este problema, ¿cuánto más nosotros? Entonces que Dios nos ayude, que en la iglesia, hermanos, en los discipulados y en las prédicas, la palabra sea nuestro sostén, que lo agarremos fuerte y eso nos ayude. Eso nos ayuda. Eso lo hemos visto con ustedes, solamente que he querido hacerlo más allá. Sí, lo veamos con ustedes un poquito más, ¿ya? ¿Qué dice? Ruth 1:1. Esto, ayúdenme con ustedes, lo vamos a hacer. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. A ver, les hago una pregunta. Esto ya es conocimiento.
Deberíamos saberlo. ¿Cuándo hubo hambre? Muy bien. Ahora, ¿por qué había hambre en los días de los jueces? No hay algo más específico en jueces. No. Hay algo en jueces que es la característica de jueces. ¿Y cuál era la palabra exacta? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, la esencia aquí que estamos hablando, cuando a cada uno hace lo que bien le parezca. Porque Dios, no había reyes, no había gobernantes, entonces Dios enviaba libertadores, son los jueces. Y estos jueces ponían en orden. ¿Ya? Y cuando ponían en orden, se calmaban las cosas. Pero moría el juez y otra vez cada uno hacía lo que bien le parecía y otra vez venían. Se cree que posiblemente esto fue con Gedeón, ya en los tiempos que Gedeón fue el juez. Y también se piensa que fue el peor tiempo que pasaron los judíos. Porque entraban los madianitas, se quitaban la cosecha, ¿se acuerdan que hacían todo? ¿Pero por qué? Porque al hombre hacía lo que bien le parecía. Y yo, hermanos, sí tengo harto miedo. A veces yo tal vez no pueda detener algunas cosas en la iglesia por muchas situaciones. Pero de pronto el hambre y las situaciones de trato de Dios puede venir porque a uno puede querer hacer lo que bien le parecía. Ahora, lógicamente, Dios pone pastores, Dios pone autoridades, pero uno puede elegir y hacer lo que bien le parecía. Entonces, esa era la característica. ¿Y qué dice? Y un varón de Belén, de Judá, fue a peregrinar en los campos de Moab. Él, su mujer, sus 2 hijos suyos, y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Kelión. Ahora, ¿dónde vivían estos hombres? Este hombre en particular con su familia. En Belén. ¿Qué quiere decir Belén? Ahora, si en Belén hay hambre, ¿cómo será en el mundo? No sé si estamos ubicando. La Biblia dice hubo hambre en toda la tierra. Ya puede ser extensa o en el territorio conocido. ¿Ya? Ahora, Belén significa casa de pan. Si aquí hay hambre, hermanos, de la palabra de Dios, ¿cómo estará afuera? Entonces nosotros de alguna manera damos el parámetro para que afuera no haya y alimentamos. Y doy gracias a Dios infinitamente por haberme llevado al Perú. ¿Cuánta necesidad hay? Ahora no digo que no hay allá, hay, pero de alguna manera Dios se dignó llevarme a mí. Y hay hambre. Entonces en la casa de pan no puede haber hambre porque esta es la casa de pan. Y en la casa de pan, ¿quién nació? El libertador. Y ese libertador no ha muerto, si bien han querido matarlo, Él ha resucitado y murió por nosotros de alguna manera. Él vive y no puede andar como cada uno bien le pareciera. No puede ser. Y miren, no estamos haciendo ni siquiera el estudio, es un panorama general que le estamos haciendo. Vuelvo a reiterar, a ver, si hacemos en familia, ¿cómo haríamos en familia esto de la casa de pan? Igual, si en esta casa hay hambre, ¿cómo estará afuera? En una familia, ¿cómo lo aplicamos? Si yo estoy con hambre, ¿cómo estará mi familia? Sí, ¿y qué sería el resultado? Según Jueces, cada cual haría lo que bien le pareciera. Entonces, ¿es necesario, por decir, es necesario dar la comida? Sí, hay que darla. ¿Ya? Ahora sigue diciendo, ¿no? ¿Ya? Y se asentaron allá. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres con Moab. El nombre de una era Orfa y la otra era y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí como 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, y la mujer quedó desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y se volvió de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué trae aquí el hambre? ¿Qué trae? Muerte.
Si no satisfacemos nuestras vidas con el pan de Dios, hay muerte. Solamente, ¿no? como una situación de reflexión. En casa, ¿qué tendría que haber? Palabra siempre. En tu vida, ¿qué debería haber siempre? Palabra. En la iglesia debería haber palabra. Siempre debería haber palabra, hermanos. Porque si no hay palabra, puede traer muerte. Ahora, veamos con ustedes algunas cosas que alguna vez ya lo han avanzado conmigo, pero lo haremos detalladamente. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Entonces, ¿cómo puede ser que donde haya pan exista hambre? Ahora, si aquí hay hambre y cada uno hace lo que bien le parecía, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál? A ver, no sé si me estoy explicando bien. Si aquí hay hambre y hacemos lo que bien nos parece a cada uno, ¿por qué es la situación? Ya, pero ¿por qué sería la situación? No sé si me estoy dando. Sí, no hay una comida. La iglesia, ¿por qué se ha caracterizado? Por dar comida. Tanto en jóvenes, mayores, tiene que ser palabra. Porque la palabra nos libra de la muerte. ¿Ya? Entonces, ¿cómo si aquí, otra vez implico, ¿no? ¿Cómo aquí, si es la casa del Señor, donde debía haber palabra, no la hay? Entonces trae muerte. Y nosotros llevamos muerte. Ahora, otra vez lo que yo decía. En la casa de pan, ¿quién nació? Jesús. O sea que en la casa de pan, ¿qué hay? Ya, otra vez. Vida, está muy bien, pero le quiero hacer referencia. Antes los jueces, ¿qué eran? Libertadores. Cada vez que Moab venía, cada vez que los madianitas venían, Dios levantaba un libertador. Cuando este libertador venía, ponía las cosas en orden. Moría el libertador, otra vez era la situación. Era un círculo vicioso. Entonces lo que dije, aquí es la casa de pan. ¿A quién lo tenemos? A Jesús. Entonces, ¿qué es Él de nosotros? El libertador. ¿Conoceréis la verdad? Él es el libertador. Entonces, nosotros somos, y Él no ha pasado, no estamos en el ciclo vicioso con Jesús. Él se mantiene firme y Él es nuestro libertador continuo. Ahora, no solamente Belén, ¿dónde quedaba? Ahí está, en Judá. Ahí también tiene la ayuda. ¿Qué significa Judá? Celebración, alabanza. Entonces, cuando tú tienes la palabra, también tú tienes al libertador, Jesús, que ha nacido en tu vida. ¿Qué debería ser el resultado? ¿No es tan difícil? Celebración y alabanza. Debería fluir. ¿Por qué en Perú hemos extrañado la iglesia? Porque no había una celebración como aquí, no había una alabanza. Y eso que nosotros estamos peleando. Si tienes a Jesús como el libertador y conoces la casa de pan, y Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el resultado inmediato, ¿qué va a ser? Celebración y alabanza. Y empiezas a cantar y a alabarle a Dios. Entonces ese es un resultado directo. Pero cuando hay hambre haremos la antítesis. Lo contrario. Si no hay pan en la casa de pan, ¿qué no tenemos? ¿Cómo vivimos? Esclavos del pecado. ¿Y qué no habría en nuestra vida? Alabanza. Todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Me está entendiendo? Y eso que no estamos haciendo un estudio, vamos viendo algunos detalles. Ahora, este hombre, ya les dije, ¿no? Fue más o menos cuando Gedeón era el juez, uno de los peores momentos que existió. ¿Qué es lo que él debería hacer? ¿Qué es lo que él debería haber hecho como padre de familia? A ver, sí, a ver. Vivía en la casa de pan. Hubo una gran hambre. El hambre trae consecuencias. Él tenía familia y tenía que tomar una decisión por el bien de su familia. ¿Ya? ¿Qué hizo? Salió. ¿Qué debería hacer? Pero ¿cómo? Si había hambre. No está bien, ¿no? Pero ¿qué debería hacer? Confiar. Un tiempo, ¿se acuerda cuando teníamos problemas en Bolivia? Mucha gente se fue a España.
¿Por qué? ¿Por qué? Ya, pero ¿qué quería esa gente? ¿Qué fue? ¿Un bienestar? ¿Economía? Pero casi un gran porcentaje de ellos, muchos no volvieron y sus familias se desintegraron. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, ¿no? Un pastor se fue a Inglaterra, y no les voy a decir el nombre, un gran amigo mío, y me dijo: Freddy, me estoy yendo porque la situación está mal, muy mal. Y le ofrecieron allá trabajo y él se fue. Yo fui a su iglesia por 3 meses para subir su economía, él fue, y yo fui a su iglesia inclusive a reemplazarlo. Cuando él llegó mal. Y él me dijo: Freddy, nunca salgas si el Señor no te dice. Y en la patria donde estás y en el lugar donde estás, Él te prospera y nunca te va a dejar con hambre. Te lo digo por experiencia. Así volvió él. Ahora, no estoy diciendo que es malo, ¿no? Si Dios te lleva, amén. Pero si mi confianza es algo de afuera por salvar mi familia y dejo a Dios, ahí es el problema. Ese es el problema. Entonces, cuando él salió de Moab, ¿en qué situación entró? En que cada uno hacía lo que bien le parecía. No consultó a Dios. Ahora, es un tema grande, ¿no? Preguntó a sus hijos, preguntó a su esposa. No me dice la Biblia, pero ¿ustedes qué piensan? O también su esposa: está bien, vámonos, hacía lo que bien le parecía. Parece, porque en la casa del pan, en la casa del libertador, en la casa de la alabanza, él le puso a sus hijos 2 nombres. Y ahí está, léanlo. ¿Pero qué significa? ¿Por qué? Si vivía en la casa del pan, si vivía en la alabanza, ¿dónde estaba el problema? Estaba en él. ¿Y Elimelech qué significa? Ahí está también, todos se los he puesto. Dios es mi rey, pero ¿en realidad era su rey? No, hacía lo que a él le parecía que estaba correcto. Y en plena situación, antes del hambre mismo, yo creo que ha debido haber ya problemas de falta de servir a Dios y de amar a Dios. Porque ya sus hijos son grandecitos, ya les pone esos nombres. Ahora, estoy haciendo solamente, no es un estudio este. ¿Por qué cree que le puso a su hijo Mahlón? Sí, no era tanto por decir enfermizo, no, él estaba débil en su fe. Y en su fe débil lo transmitió a su hijo. Antes. ¿Y a su otro hijo qué nombre le puso? Desfallecimiento, derribado, porque él ya antes del hambre ya estaba derribado. Entonces lo que estamos viendo, que falta de la palabra, falta de la fe, también es consecuencia o inmediatamente viene el hambre. Entonces, si está así, ya él tomó una decisión de irse ¿dónde? A Moab. ¿Y qué es Moab para nosotros? A ver, recordemos qué es Moab, qué representa. También ya está ahí para ayudarle. Ya, pero ¿a qué es? Dígame. Esther, ¿qué es? ¿Te acuerdas? Sí, pero ¿por qué se llama este es hijo de incesto? ¿Cómo? Con sus hijas. Moab era la nación que nunca ayudó al Señor y se caracteriza por una nación de total inmoralidad, aún con animales. La inmoralidad sexual era terrible allá, tanto que mataban a los niños para sacrificar a Moloch y tener inmoralidad sexual. ¿Ya? No dejó pasar a Israel y fue un pueblo que estuvo en guerra con Dios, con su pueblo de Dios. ¿Y dónde quería ir él? Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Perdón? Sí, está bien, pero significa un total apartarse de Dios. Es totalmente salir de la cobertura de Dios.
Ahora, yo digo, ¿no nos puede suceder a nosotros? Sí, es por eso que estoy diciendo que es bien importante la palabra tiene que ser bien importante. Y se fue a Moab. Aquí también dice, ¿no? Cuando nosotros leemos, aquí también dice, ¿no ve? Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Un varón de Belén de Judá fue a peregrinar. O sea, ¿qué quería hacer él? Ya, pero hace rato he explicado con Abraham. No, con Abraham he explicado. ¿Qué quería? Peregrinar, ¿qué quiere decir? Bueno, no lo voy a hacer en el hebreo, pero significa que iba a morar por un tiempo para volver. Eso significa. Entonces, cuando Elimelech quiso ir a Moab, ¿cuál era su intención? Ir por un tiempo y volver. ¿Podemos hacer eso en la iglesia alguna vez como Elimelech? Puede, lo he hecho, dice. Sí, no, yo no puedo decir, pastor, deme permiso todo este año. ¿Cuántas veces me han pedido? Al año vuelvo. Muchos no han vuelto. No han vuelto. Mi intención es volver. ¿Volvió Elimelech? ¿Volvieron sus hijos? ¿Quién volvió? Solo no hay. Ahora, ¿por qué habrá vuelto? Una buena pregunta, voy a estudiar. ¿Por qué habrá vuelto hombre? ¿Por qué no habrá vuelto el hombre? ¿O por qué no habrán vuelto las mujeres? A ver que el Espíritu nos ayude. Una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué ha vuelto la mujer? Porque en la Biblia siempre el varón está más antes, pero aquí la mujer vuelve. A ver, ¿quién ha recibido una inspiración? ¿Perdón? ¿De quién? ¿De la familia? Claro, está bien, pero mi pregunta es ¿por qué Dios permitió que los varones murieran y no la mujer? ¿Y por qué Dios en su soberanía permitió que la mujer volviera? Sí, pero es Noemí que estoy hablando, no tanto de Ruth. Tal vez el hombre lo hubiera votado, no sé, ahorita es una pregunta que se me ocurrió. Yo pienso que tal vez la mujer ha sido alguien que ha dicho no saldremos. Tal vez ha sido alguien que se ha aferrado del Señor y como cabeza Elimelech le ha sacado. Bueno, es un pensamiento, podría ser, o lo que tú dices, ¿no ve? Pero lo que pasa es que el salir por un momento, ¿qué nos puede traer? Muerte. Entonces, ¿qué es mejor? No salir. Yo recuerdo siempre esa prédica de ese pastor que me encantó. Y él decía, no, mejor es estar dentro del arca con cualquier cantidad de animales que se hagan sus necesidades, que estar fuera del arca que hay juicio. Elige, diga. Fue crudo, pero verdad. Verdad. Ahora es duro, alguno. Había una iglesia en Oruro, se llamaba Arca de Noé. ¿Recuerdo? Pero preferible. Y a veces puede ser que entre nosotros tengamos problema, entre nosotros tengamos roces y haya mugre, pero hay un Noé ahí, una paloma de paz, perdón que sea el ejemplo, pero que hay limpieza dentro de las cosas del Señor. Que estar fuera del arca, porque en el arca, fuera del arca, ¿qué hay? Juicio. Entonces, ¿qué quiero decir con todo eso? ¿Va a haber problemas en la iglesia? Sí. ¿Las hay? Sí. No puedo decir que no. ¿Hay ganas de salirse? Puede ser. Puede ser. Pero mejor es quedarse donde Dios nos ha llamado. Porque si salgo afuera, ¿qué puede haber? Juicio. Ahora, ¿cuándo puedes salir? Cuando Dios te diga. No, tampoco es que no. Puedes salir. Cuando te dice, sal, pueblo mío. Pero esa es una situación. El hecho de salir por un momento puede ser grandes problemas. Danielito, te he extrañado. Ya. Claro, eso es cierto. Si no hay doctrina, tienes que salir porque contaminas tus hijos, a todos ellos. Pero uno tiene que tener la palabra de Dios.
sea, la palabra tiene que ser. Y la Biblia dice, salid de ahí, pueblo mío. Dice, no te contamines en Babilonia. Dice, porque no está en la verdad de Dios. Esos son hechiceros directamente. Si hablamos con la Biblia, son hechiceros. Usan hechicería con el agua y todas esas cosas. No son milagros de Dios. Sí se debe salir. Ahora no estoy seguro si realmente ha sido su intención o no, digamos, pero de que le haya aumentado al hombre de la cruz para la salvación, nos ha hecho también. Si Dios te ha dado la palabra y estás en paz, amén. Amén. Lo que hay que considerar es eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las asambleas de Dios, ¿cuánta gente me ha dicho salí de las asambleas? No porque las asambleas tengan una doctrina incorrecta, sino que en algunas cosas se había estancado. Entonces había un movimiento de que Dios estaba dando palabra. Entonces las asambleas como que no quería. Pero cuando me dijeron salí, yo dije no, porque Dios no me ha ordenado. Y yo fui uno de los que me quedé. Un grupo de pastores que estaban conmigo salieron. Y lo que Dios me ha dicho a mí personalmente es que nosotros debíamos ser fuente de cambio en la iglesia. Y creo que eso ha sido aquí, ¿no? Desde que soy pastor, las asambleas nunca me han molestado. Nos ha dejado en libertad de dar la palabra. Y esa palabra ha transformado y ha cambiado para la gloria de Dios. Pero si en algún momento las asambleas de Dios, por decir, llegara a un caso de que fuera doctrinalmente erróneo, creo que hasta como iglesia tendríamos que salir, ¿no? Pero no está aconteciendo eso. Pero lo que yo trato de decir acá es que la palabra es importante, que el salir por un momento y volver tiene problemas. Dígame, hermano. Había vuelto a prosperar. Entonces, cuando uno está alejado y se ha alejado de ese primer amor, ya ha dejado de venir a la iglesia, entonces pasa, qué sé yo, por una iglesia y dice, este es el lugar donde yo antes estaba, y escucha una alabanza y recuerda, ¿no? ¿Y a dónde va ella? Y la lleva a poner a San lugar, y lugar de celebraciones, alabanza. Entonces, no sé si ella tuviera ese primer amor. Gracias por la perla. Sí, creo que lo ha apoyado bíblicamente lo que yo he dicho hace rato. Creo que puede ser una gran verdad. En Oseas dice, ¿no? Es Oseas, si no me equivoco, el profeta que tiene una esposa prostituta, ¿no ve? Él dice, no, a mi esposa le voy a poner espinas, le voy a poner arbustos, cosas que le duelan, de tal manera que cuando vaya le lastime y diga, me volverá a mi primer marido, porque mejor me iba con él que como que estoy. Y de alguna manera nosotros atravesamos problemas y vamos a volver al Señor, no vamos a volver. Sí, me parece una buena intervención, amada hermana. Volviendo a nuestra lección, entonces sí existen problemas. Sus hijos son reflejo de lo que el padre es, ¿no? Ahora Noemí parece que fue alguien que fue placentera, agradable, significa su nombre, alguien que trató de pelear pero no le fue bien, ¿no? Entonces todo esto que trajo sobre ellos, muerte. Y ellos eran efrateos. ¿Y efrateo qué significa? Fructífero. Entonces no importa cuánta situación pasemos, Dios nos va a fructificar. Dios nos va a fructificar. Entonces Dios devuelve, Dios se hace. Ahora vamos a pasar momentos que parecieran de una situación muy complicada, pero que Dios va a estar con nosotros, ¿ya? Entonces lo que yo he querido hacer acá, como no estamos haciendo un estudio, estamos agarrando un panorama general, es que el hambre trae consecuencias, sí. La falta de palabra puede traer consecuencias, sí. De tomar decisiones de salir de la iglesia por un breve momento y volver, sí. De que en la iglesia hay problemas que pueden influir en nuestra vida, sí.
Ahora, pero estoy hablando de una iglesia doctrinalmente sana. Lo que quiero decir es que una iglesia doctrinalmente sana puede tener problemas, porque el apóstol Pablo en Timoteo dice, es necesario que en la iglesia haya divisiones, porque a través de esto brillan los hijos de Dios. Entonces sí vamos a tener problemas. Ahora, ¿cómo planteamos, cómo solucionamos? También tiene que ser parte de la guía del Espíritu Santo. Entonces, esto nos está mostrando que en estos días, estamos hablando los días de Elías, ¿no? ¿Se puede plantear estas cosas ahora, antes del regreso del Señor? Parece tarapoto, parece, no dicen nada. Yo les pregunto, calladitos, amén, nadie quiere decir amén. Por eso les extrañaba harto, les extrañaba a Daniel que pregunte, así, todos asustados estaban con el pastor boliviano. ¿Ya? Pero les pregunto, ¿esto que estamos viendo está sucediendo hoy? Sí. Hay Elimelechs que creen que Dios es el rey, su soberano, que están tomando decisiones así. ¿Está viendo las secuelas en sus hijos? Sí. ¿Y la esposa está haciendo algo? No, se está viendo todo esto. Son los días de Elías. Pero esto no se compara con los días de Lot y con los días de Noé. Entonces, ¿qué necesitamos? Palabra. El hambre, pero siempre es instrumento de Dios. Siempre es instrumento de Dios. Génesis 42:5. Y vinieron los hijos de Israel a comprar, y entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan de esta historia? No estamos haciendo estudio, les dije, ¿no? ¿Se acuerdan de esta historia? José fue preservado para salvar a su pueblo. Pero esta hambre de estos problemas familiares, ¿qué trajo? Reconciliación. Los problemas que pueden ocurrir hoy, ya sean económicos, políticos, familiares, si la palabra va a estar ahí en esos tiempos de conflicto, trae reconciliación. Entonces, en el hambre tal vez necesitamos que Dios nos guíe a no tomar decisiones, sino esperar en Él. Y va a traer reconciliación, va a traer buenas cosas en Dios en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, estos problemas que estamos hablando no solamente pueden ser un ataque del enemigo, sino puede ser algo que Dios usa. Malaquías 4:5. He aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Cuál es la función de este espíritu de Elías? El convertir el corazón de los padres a los hijos y del corazón de los hijos a los padres, para que no venga y hiera con destrucción la tierra. Lo que Dios va a hacer este tiempo, y lo creo con mi corazón, va a restaurar familias. Lo que tal vez no hemos podido ver antes, Dios tiene que restaurar, hermanos, porque hay familias destrozadas, hay hogares destruidos, y antes de que venga Dios y destruya con juicio, hermanos, nosotros que somos parte del pueblo de Dios, Dios va a restaurar familias. ¿Dicen amén? Va a restaurar familias. Entonces hoy no dudemos de predicar el evangelio a nuestros hermanos, a nuestra familia. Si hay alguien separado, esta hambre, estos problemas nos van a unir otra vez. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creer en la palabra, creer con todo mi corazón en la palabra. Entonces, la hambruna, o sea, en la hambruna vivieron en Gosén, ya en abundancia. Génesis 47:1, ¿qué dice? Vino José y lo hizo saber a Faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos, sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, ha venido en la tierra de Canaán, y aquí que están en la tierra de Gosén. Gosén es la tierra mejor en tiempos de hambruna. Es la mejor tierra. O sea, ¿qué estoy diciendo? En tiempos de hambre, en tiempos de terrible crisis que podamos vivir, Dios nos va a reconciliar y nos va a hacer vivir los mejores momentos antes de que Cristo venga. Entonces, hoy lo que intento, yo también creo, es que en estos tiempos que podamos tener, cualquiera que sea el conflicto que estemos viviendo, Dios quiere saciar tu hambre. Uno, Dios quiere reconciliar tu familia, y en estos tiempos que tú vivas en abundancia de la palabra y vivas los prodigios que Dios tiene para nosotros. Amén. Eso es lo que Dios está diciéndonos. Y Génesis 47:6 dice: la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra. Haz habitar a tus padres y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes lo que hay entre ellos, hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. No va a faltar trabajo. Dios lo va a hacer.
Y necesito creer en estos tiempos de crisis y de hambre. Dios lo va a hacer, hermanos, ¿ya? Entonces, estos son los tiempos de Elías que estamos viendo, ¿ya? En los tiempos de hambre, la locura es que como que Dios nos hiciera recapacitar. Entonces, mucha gente, como dice la hermana, va a regresar al Señor. De los que yo conozco en la iglesia cuando hemos iniciado, ¿cuántos están aquí? Solamente Ceci y mi esposa, ¿verdad? Y Mima. Es nadie. ¿Perdón? Nadie ha vuelto, no. Bueno, ahora es que han pasado procesos de transformación la iglesia. Ya cambios, hambre. Y Dios empezó a bendecir la iglesia, bendecir. Aunque cuando hemos llegado a la iglesia eran pues 7, 8 personas cuando empezamos el ministerio. Entonces, de esos 7 no están muchos. Ahora no es que se han alejado, están en otros ministerios, pero he conocido muchos de ellos. Me acuerdo del hermano Oruga. En los campamentos se envolvía como oruga. Era un lindo hermano. Se compró su terreno en Caranavi y se fue. Me acuerdo tantos de ellos. Pero lo que yo quiero decir es que Dios nos va a traer otra vez a sus hijos. Si no es aquí, a la casa de Dios. ¿Cuántos hermanos conoceremos, no, que se han apartado? Y la Biblia está diciendo esto en Lucas 15:14. ¿Me ayudan, por favor? 2, 3. Estos periodos de hambre nos van a hacer reaccionar. Como les comentaba, el evento se había suspendido en Tarapoto. Los pasajes ya estaban comprados. La visión del hermano que hizo el evento era muy grande para ellos. No aceptaron el desafío. Era congregar por lo menos a unas 250 personas, creo que eran los jóvenes que quería hacer. La iglesia se asustó. No sabían tomar desafíos grandes. Y dijeron, ni con 5 podemos, ni con 10, ¿qué vamos a hacer con 250? Y decidieron cortar todo. Pero los pasajes ya estaban comprados. ¿Qué hacemos con el pastor? Dijeron ahora. No ve qué hacemos. Y los hermanos dijeron que venga nomás, pero para nosotros. Y fuimos. Nosotros agradecidos, muy agradecidos con el Señor primero. Llegamos, nos dieron vacación 3 días. Vayan a pasear, desde el jueves empiezan, nos dijeron. Ya, pero cuando llegamos a la iglesia a compartir, pero Dios nos llevó específicamente para familias. Llegamos a una casa donde una hermana, bueno, a varios fue. Una hermana que era ministra de alabanza, que tocaba, que había decidido salir de las cosas del Señor y había condenado a su esposo que era pastor, de que estaba en el evangelio, y le había dicho, yo no quiero más. No quiero saber que tú seas pastor, yo renuncio a todo. Y estaba perdido la vista. Y se habían turnado para llevarnos a comer. Y los bolivianos medio delicaditos somos, ¿no? Entonces nos llevaban y no hacia su casa. Pero nos fuimos a su casa y la sorprendimos a la hermana. Ya no sabía qué hacer, nos metió a su casa. Y ahí nos enteramos todo. Y hubo tiempos de oración, hermana, hermanos, que la hermana volvió. Canta como un ángel y estaba dejando la obra. Y no solamente canta, toca el teclado. Linda sierva que el enemigo le había metido de basura. Y el pastor estaba por los suelos. Y ella decía, y nosotros entendimos que fuimos por ella, pero no solamente fue por ella, por las familias que fuimos, fue exclusivamente por ella. Porque la Biblia dice, el hijo va a volver a la casa cuando hay hambre. Y eso en Perú les encantó esta palabra. El hijo vuelve a casa. Cierto, pastor, sí, el hijo vuelve, dice, el hijo vuelve a casa. A menos que no sea hijo, no vuelve. Y hermanos, fue una situación muy especial. En Tarapoto hubo momentos, tiempos de oración. En Perú, cuando estuvimos en Pisco, la gente prácticamente nos dijeron, no se vayan, por favor.
no se vayan, quédense. Y como les dije, no, las mujeres detrás de mi esposa estaban, bien, pastora, y bien, me alegró. Pero había, y Dios hizo tantas cosas lindas porque específicamente fuimos. Porque en tiempos de hambre, hermanos, Dios quiere que los hijos vuelvan. Y reaccionaron. Me faltó tiempo, me faltó palabras, no podíamos hacer y estaba cansado yo. Hay hambre. Y algo que hemos visto en Perú es que los hijos vuelven. El último día ya nos invitaron a predicar en Lima. Yo dije, ya no, ya no pude. Soy sincero. Era el retorno, ya no podíamos. Y también había un tema que nos dieron porque hay problemas allá. Y a los que no llegaron, ¿no? Un joven se nos apegó a nosotros y estaba con nosotros, me contó su testimonio. Y para los que no estaban temprano, y me decía, ¿y cómo es la unción en Bolivia? Y le conté del hermano Leo. ¿Sabes? No, les conté de todos. Si lo conocieras al hermano, cómo cantan, cómo tocan sus panderos, la vas a conocer a Arle, si la conocías, de toditos he intentado. Y danzamos. Si la conocieras a Norma, cómo alaba. Quiero conocerla, pastor. No, ya tiene su pareja, ya. Pero quiero, estaba el joven. Y dice, tengo vacación, podía ir a Bolivia. Así estaba soñando él. Y nos vinimos, nos despachó él y nos ha llamado ayer, ¿no? Su pastor nos ha llamado, pastor, quiero pedirle un favor, me comenta, ¿no? Quiere venir Anthony a Bolivia. ¿Cómo me dijo? Quiere pescar la unción, algo por ahí me dijo, ¿no? Quiere pescar la unción de Bolivia. Se ha quedado con eso que quiere escucharle al Señor y quiere venir como barrendero. Póngame de todo, pero yo quiero pegarme a todos los hermanos para llevarme la unción a Perú, dice él. Y el pastor le ha dicho, está bien, vas y te vienes con la unción, si no, no vuelves. Te vas. Entonces él ya había comprado su pasaje en vuelo inclusive. Y justo los días de retiro está en ese día. Entonces le digo, no, tienes que venirte más antes. Y lo van a conocer a Anthony, es líder de jóvenes, que está con los ojos abiertos por lo que pasa en Bolivia. Y él es el que dice, ¿los hijos vuelven? Sí. Y él dice, sí, vuelven. Hay un interés, hermanos, de la palabra del Señor, de lo que quiere Dios en sus vidas. Y la administración que hizo allá, muy linda. De verdad, Dios ha sido fiel, muy fiel. Porque la Biblia dice, ¿no? Cuando todo hubo malgastado y como que estaban así, vino todo ese tiempo y volvieron en sí, ¿no? Y estamos en eso. Y el Hijo siempre va a volver. Ahora espero no haber hablado demasiado y cuando lleguen aquí un Leo bien frío, van a decir que da mal. No creo, no ver Leo por ahí me quiso hacer quedar mal. Que le agradilla. Y le dije, no, en Bolivia no quieren casarse. Antes voy, pastor. Pero lo que intento decir que nos hace volver en sí. Este hijo volvió y queremos que hoy vuelvan todos. Y si alguien quiere la unción, pues que lo lleven, hermanos, que lo lleven en la alabanza, en todo lo que hay. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. Dios permitió. ¿Para qué? Para ver los milagros de Dios con maná, comida que tú no conocías, tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Dios está proveyendo todo esto. Y son los tiempos de Elías. Va a haber retornos, tal vez no acá, y tal vez de otras iglesias van a retornar a la senda de Dios, van a retornar al camino, porque es el último tiempo antes de que Jesús venga a recoger a su iglesia. Así es que, hermanos, vamos a orar por esos hermanos. Tal vez inclusive haya pastores que hayan salido, hermanos que hayan salido. Entonces van a volver. ¿A cuántos los veremos? ¿Cómo será la gloria de Dios? Va a ser linda. Otra cosa que pasa en los días de Elías, antes que vengan los días de Noé y antes que vengan los días de Lot, ¿ya? ¿Qué es lo que acontece? Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Yahvé que estaba arruinado. Arreglar significa Rafa, curar, sanar, restaurar. Y yo les dije a los hermanos de Pisco, le dije,
A veces un poquito, no es su forma de ser de ellos, ¿no? Pero a veces bien difícil. Amén, hermanos, no dicen amén. A su gloria, un hito, dice. Bueno, debe ser su forma, digo yo. Y les dije, extraño. Y dije, hay un hermano allá en la iglesia que es presentador, pasa con su esposita ahí, le digo, al frente. Ya te van a conocer también. Sí. Y le abrazo a su esposa y le da besos, así le digo. ¿Y ustedes? Les digo. Ay, hermanos, son bien conocidos. Y por eso quiere venir Anthony. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que arreglar altares. Hay cosas que no están sanadas, hay cosas que no están curadas. Agradezco a Dios por haberme llevado con mi esposa. Ha sanado y ha curado varias áreas en nuestras vidas. No que hemos estado mal como matrimonio, pero tal vez el trabajo ministerial nos ha metido tanto que nos ha faltado tiempo con ella y yo. Y hemos estado allá caminando juntos sin desprendernos, así como Daniel y su esposita. Y junto con mi esposa estábamos adelante igual. O sea, ha sanado. Hemos podido conversar. Dios quiere sanar, pero sanar todas las áreas, hermanos. Hay cosas que están arruinadas en los altares. Hay cosas que no están haciendo como Dios quiere. Los altares son edificación, son adoración a Dios. Es la expresión de entrega a mi vida. Y eso en los días de Elías se va a sanar. Familias restauradas, hogares restaurados, familias o relaciones de parejas restaurados, padres con hijos. Dios va a restaurar. Son los días de Elías. No estamos haciendo un estudio, hermanos. Imagínense si hiciéramos un estudio. Yo estoy hablando de lo que Dios me ha hablado así de manera general, pero que tiene tanto contenido. Tiene que curar. Dios va a curar. Jóvenes que han estado destrozados tal vez en su ministerio por una u otra razón, Dios va a curar. La alabanza va a fluir, la adoración va a correr, porque este es el tiempo antes de que venga el Señor que debemos ser sanados y curados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios lo va a hacer. La esperanza con nuestros hijos, con nuestra familia, la esperanza tal vez con alguien que no venía a la iglesia. Dios va a restaurar en nuestras familias, porque Dios ama a la familia. La familia ha sido instituida en los cielos, entonces las familias tienen que ser sanadas en la tierra, y esas familias tienen que ser testimonio. ¿Qué pasó? Vamos a ver un poquito esto, que es bien interesante, ¿ya? Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, del cual había sido dada palabra de Yahvé, diciendo: Israel será tu nombre. 12 es gobierno de Dios. Otra vez los gobiernos van a ser restaurados. Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermanos, de verdad. Hay conflictos, hay situaciones que puede molestarnos. Allá me contaron tantas cosas, se acercaron a mi esposa por muchos problemas que existen. Falta de gobierno, falta de poder decir tú eres mi Dios, como decía Elimelech es mi Dios. Entonces el gobierno de Dios otra vez va a tomar el control sobre nuestras vidas. No va a ser como cada uno hacía lo que bien le parecía, no. Hoy vamos a decir: Dios, tú tienes el gobierno. Si tú quieres que hagas esto, que así sea, Señor. Tú tienes el control, Señor. Por eso se arregló el altar. ¿Y sabe en dónde fue destruido? ¿Dónde se hizo este conflicto entre los sacerdotes estos sacerdotes de Balaam y de Acera con Elías? En el Monte Carmelo. Y el Monte Carmelo ha sido tomado por el enemigo. Es donde se restauran los altares. Y había un hombre que vivía en el Monte Carmelo, y dice la cita bíblica que no está puesta, es Nabal. Nabal, ¿qué significa? Necio, insensato. Y él fue insensato, necio con su esposa, con su familia, con sus hijos, y casi toda su familia se destruye porque él no edificó un altar para el Señor. La esposa fue sabia, pero lo que él debería hacer en su altar, por poco Dios lo destruye todo. Él murió, pero su esposa no ve. Entonces él vivió. Otro hombre que vivió en Carmelo es Saúl, que desobedeció. Por favor, pueden leer las citas. No he puesto las citas, si lo pueden agarrar en su Biblia. Entonces los altares van a ser reconstruidos, ¿ya? La alabanza, lo que hoy cantamos, ¿no? Acerca del Espíritu Santo, el Pentecostés, avivamiento. Los altares van a ser reconstruidos. ¿Lo tienen esas citas? Si pueden leérmelo. O si tú lo tienes, Denis, no sé. 1 Samuel 25, 2, 3. ¿Ya? ¿Qué dice?
Y aquel varón se llamaba Nabal. Su mujer Abigail era mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caber. ¿No ve? ¿Y dónde vivía? En el Monte Carmelo. En vez de hacer un altar para entregar a su familia, él lo destrozó. Él murió. Su esposa vivió, ¿ya? En 1 Samuel 15:12, por favor, si está. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí que se levantó, ¿dónde está? Un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió Gilgal. Él se levantó un monumento de victoria, no se lo atribuyó al Señor. ¿Dónde sucedió eso? En el Carmelo. Cuando ya no le damos gloria a Dios, cuando no le damos el gobierno, cuando somos necios y no hacemos nuestros altares en la familia, en el hogar, puede haber problemas. Y en ese lugar es donde Elías entabla una batalla y se construyen los altares, ¿ya? En el altar. Esta palabra altar en el hebreo se pronuncia mizbeach, ¿ya? Pero como el hebreo se escribe sin vocales, más o menos es MZBJ, ¿ya? Pero poniendo las vocales se lee mizbeach. ¿Qué significa? Según las enseñanzas judías tiene este significado. La M, mejilá, perdón. La Z, sehut, buenas obras. La B, berajá, bendiciones. Y la J, jaín, vidas. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi altar? ¿Cómo tendría que ser mi altar? Con perdón. Tengo que perdonar. No es fácil. Peor cuando te dañan y tú no eres el culpable, tienes que perdonar. Ahora, en la familia tienes que perdonar. Con la esposa, con el esposo tienes que perdonar. Segundo aspecto, si hay perdón, entonces ¿qué tiene que ver por consecuencia? Buenas acciones. Buenas acciones. No solamente es pedir perdón y tratar mal a la otra persona, tiene que haber buenas acciones. Y luego tienes que bendecir. Y en la familia se aplica lo mismo, porque eso hace la vida, ¿ya? Perdón, buenas obras, bendiciones, es el sacrificio de la vida. Entonces los altares se construían de esa manera. Los altares tenían que tener todo eso. Y eso es lo que Dios va a hacer hoy. Va a derramar, hermanos, un espíritu de perdón. Va a derramar. Sé que a veces es difícil. Sé que a veces duele lo que nos hace, nos complica. Sé que no todos tal vez son como nosotros. Y lo peor es que gente tal vez dentro del contexto cristiano te hace daño. Pero en tu altar, ¿qué tiene que haber? Perdón. ¿Y eso qué es? Sacrificio de vida. Eso es como subir al altar y dejar que el Señor te corte. Pero tú estás sacrificándote y estás pidiendo perdón. Y la otra es, muestras con buenas acciones. Y pagas mal por bien, ¿ya? Y lo bendices. Ese es el sacrificio de vida. Dios está reconstruyendo eso, este tiempo, en los tiempos de Elías. Porque antes de que venga, quiere ver y encontrar esos altares entregados al Señor. Sacrificio de nuestras vidas. Entonces, no sé lo que haya, no sé la situación que ocurra, no sé los problemas que tengamos, si es a nivel pareja, hermanos, familias, tiene que haber perdón. Tiene que haber buena acción, tiene que haber bendiciones como un sacrificio de vida, ¿ya? Ahora, esto lo va a hacer Dios, el espíritu de Elías. Y es lo que Dios va a derramar estos tiempos. O sea, vamos a vivir, si bien los tiempos que el enemigo va terriblemente a atacar a la iglesia, vamos a vivir los mejores momentos del Espíritu Santo, que va a restaurar a su iglesia, la va a adornar, la va a embellecer para irse a las bodas del Cordero. Estos van a ser los tiempos. Vamos a vivir cosas del enemigo, pero Dios va a trabajar con nuestras vidas. Esos son los días de Elías que nosotros estamos pasando, hermanos. Ahora, en los días de Elías va a haber ciertas cosas que van a ocurrir con nosotros. Pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña por un huerto de legumbres. Para la Biblia, ¿qué es viña? Para la Biblia, ¿qué es viña? Y a ver, tus hijos serán olivos, tú serás roble y tu esposa será viña, como la viña.
Entonces, para la Biblia, ¿a qué representa la mujer? En todos los aspectos, que hay muchos en este sentido, la mujer. ¿Qué quiere cambiar el enemigo aquí? Una mujer por otra mujer. ¿Y no son estos tiempos los que vivimos? O sea, lo que está diciendo la Biblia es, pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña. Entonces tú tienes una esposa junto al palacio de Acab. Es que el problema es que está el mundo ahí. Y Acab habló a Nabot, Nabot es un hombre de Dios, diciendo, dame tu viña por un huerto de legumbres. Te voy a cambiar la condición. Hoy se está cambiando la condición, la situación está cambiándose. La esposa es como viña, el Salmo 128:3 dice eso. Tu esposa será como una viña. Jezabel y Acab cambiaron el orden de Dios y hoy se está cambiando. La viña de la esposa se está cambiando hombre con hombre, mujer con mujer. Se está cambiando el orden instituido por Dios. El matrimonio en sí está decayendo, ya no hay. ¿Quién lo está cambiando? Jezabel. Por eso le dije, ¿por qué no le ha dicho, mira, Nabot, yo quiero tu viña y va a seguir siendo viña? Pero no, quería cambiarla por legumbres. Otro tipo, otra generación, otra cosa que quería hacer. Ahora, Jezabel y Acab pues cambiaron todo, el culto a Baal lo pusieron ahí en su reinado. Entonces cambiar algo diferente, contrario a la naturaleza de Dios. Eso sí leeremos, Romanos 1:26-27. Les dije, ¿no? Este no es un estudio, no estamos estudiando, les dije, es un panorama general que estamos haciendo. ¿Qué dice? Los días de Elías van a ser así. Romanos 1:26-27. ¿Qué dice? Romanos 1:26-27. Por lo cual también Dios les entregó, iremos a eso, al 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la viña por legumbres, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es en contra de la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. ¿Cuándo sucede eso? En los días de Elías. Estamos viviendo ese preámbulo, hermanos. Así como el altar va a ser reconstruido, Dios va a restaurar familias, también el enemigo va a trabajar. Y lo que él quiere hacer es cambiar el orden de la naturaleza. Ahora va a haber calumnias y muertes por estar en contra de este nuevo sistema. ¿Y está pasando? Sí. Porque ¿qué le hicieron a Nabot? Agarraron, como no le pudieron quitar la viña, ¿qué le dijeron? Él ha blasfemado de Dios, le calumniaron. Y hoy igual. Este sistema está tan fuertemente arraigado que la iglesia está en un peligro. Los siervos estamos en un peligro cuando vayamos a luchar contra el homosexualismo, el lesbianismo, todo esto. Ya hay muerte. Pero todavía no está, porque hemos dicho que los altares van a ser reconstruidos, va a haber mucho. Va a eliminar la cabeza. Quieren matarlo a Elías. ¿Ya? Lo hizo esto Jezabel después con el profeta, con Juan el Bautista, sí lo hizo. Entonces el Espíritu trae restauración familiar. Lo hemos leído en Malaquías, pero para ello tiene que llover. No sé si me equivoco, Génesis 2, alguien abrámelo, Génesis capítulo 2, y si no, ayúdeme, dice así la palabra. Y no llovía porque no había hombre que labrara la tierra. A ver, alguien búsqueme en su Biblia, en Génesis 2, si no me equivoco está. ¿Ya? Y si puede buscar su concordancia, mejor. Y no llovía, dice, porque no había hombre que labrara la tierra. ¿En su concordancia alguien? 2:5. ¿Sí? ¿Elías? Elías te dice, mira, ya no te he dicho mucho, Perú me ha hecho bien. A ver, por favor, pongámoslo, 2:5. Me lo vas a poner el S-word, ¿qué se llama? El hebreo. No, el hebreo, exacto. A ver, agrandarlo un poquito.
Con ustedes vamos a descubrir. 2:5. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pregunta, esto para nosotros, no lo vas a apartar. ¿Por qué no llovió? Bueno, es soberanía de Dios, pero ¿por qué no estaba lloviendo? No había quien trabaje. ¿No ve? No había quien trabaje. Ahora veamos la palabra labrar en el hebreo. Y es capo y es el... Grandecita, dices. ¿Ya qué dice? Servir, adorar, culto, ministrar. ¿Cómo que también? O sea, la doble interpretación es no solamente trabajo de la tierra. La pregunta es aquí, con esta cita que yo le estoy dando, que no está. ¿Por qué no hay lluvia? Cuando cantaban, mándanos lluvia, ¿no ve? ¿Por qué no llueve? Porque no hay adoradores, no hay ministros, no hay servidores. Pero cuando hay adoradores, ministros, servidores que aran la tierra, ahora es bien fácil pues. ¿Qué dijo Pablo de nuestro corazón que es? Tierra para labrar. ¿Qué dijo Jesús de la semilla? ¿En qué tierra se planta? En buena tierra. ¿Cómo produce? ¿No? Ahora el enemigo sabe de nuestra tierra. Igual él quiere producir 100 por 1. Pero lo que yo estoy diciendo, ¿cuál sería la manera más fácil de que llueva en la iglesia? Ahora me está entendiendo, ¿no? Espiritualmente, la lluvia estaríamos hablando de bendiciones, de lo que has cantado del Espíritu. ¿Qué tendríamos que hacer para que en la iglesia llueva? Adorar, servir. ¿Ya? ¿Decías, Arlet? ¿Ya? Según esto, pero ministrar, adorar. Tiene doble aplicación, una para ese tiempo y ahora para nosotros. Entonces, cuando no llovió con Elías, ¿por qué no llovió? Claro, todos se habían dejado de construir el altar. Por eso la alabanza tiene que ser importante en nosotros. Últimamente ya Juan, que está solo, ya ministrando los jueves, creo, ¿no ve? Ya no hay muchos que vienen. Volvamos a venir, porque la alabanza trae lluvia. La adoración trae lluvia. Las primeras veces la alabanza era fundamental, es fundamental, pero trae la adoración. Entonces en los días de Elías, volveremos por favor, ya vamos a parar. En los días de Elías, hermanos, ya no llovía. ¿Cuándo empezó a llover? Cuando Elías empezó a restaurar el altar. Porque Dios necesita ministros, servidores, adoradores que labren la tierra, que la trabajen. Entonces crecemos nosotros, pues. Entonces, para que crezcamos nosotros, Dios manda lluvia, ¿ya? Entonces, para ello tiene que llover y restaurar el altar, familias y las ofrendas. Entonces, para la restauración hay confrontaciones con los profetas falsos. Ahora, ¿qué pasó? Se confrontaron, pues. Antes de que llueva, confrontaron. Entonces, hoy también, ¿qué vamos a tener? Confrontación. Vivimos en los tiempos de Elías. Y es 9:25. La próxima vamos a hablar en los tiempos de Elías es el rapto. ¿Ya? Por eso hemos hablado 3 aspectos: los tiempos de Noé, los tiempos de Lot y los tiempos de Elías. Elías prácticamente para nosotros prefigura con todo lo que estamos hablando, lo que estamos viviendo hoy. Ahora dije, ¿no? Para aclarar, estamos viviendo preámbulos del tiempo de Noé y preámbulos del tiempo de Lot. Pero esto se va a ver más claramente en la tribulación y la gran tribulación. Lo que Dios nos está preparando este tiempo es que la iglesia se levante con el espíritu de Elías. Un avivamiento, un hombre de fuego, profetas de fuego. Y que llueva en la iglesia. Aunque parezca doble, ¿no? Fuego y lluvia en la iglesia. Amén, hermanos. Tal vez alguna pregunta, alguna aclaración. Ah, sí. Claro, nosotros estaríamos en la lluvia tardía. Llegaban dos lluvias. Sí, pero en fechas no recuerdo cuáles eran.
Entonces para cosechar esperaban esa lluvia tardía. Y cuando caía esa lluvia tardía, las cosechas daban abundantemente. Y tenía que llegar esa lluvia tardía. Nosotros estaríamos en esa lluvia tardía para la cosecha. Y ahí viene. Claro, es que es ese tiempo. Es ese tiempo. Así sencillo que estamos hablando, es ese tiempo. Porque el Señor tiene que llevarse una iglesia fervorosa, que ame su venida, que esté loco por el Señor. Y para eso, aunque tenga que ver hambre para volver en sí, Dios lo va a hacer. Y el hambre no sé qué ocasionará, pero yo quiero que ocasione reconciliación, amor, vuelta al Señor. Gracias, Daniel. ¿Nadie más? Nosotros tenemos este privilegio, hermanos. Allá no podía predicarles así. Mi esposa me ha reñido. No, vení. Muy fuerte les has dado, ya no te han entendido. Sí, dije, es que con usted estoy acostumbrado. Y tuvimos que dar la siguiente clase con Chubis. Pero bien, como basta, ahora hemos entendido. Es bueno. Con ustedes tengo el privilegio. Leo, no has preguntado nada. ¿Qué le voy a decir a Anthony? ¿Qué les he dicho? ¿Quiere saber? Dice. Que es una iglesia linda, que son lindos hermanos, que sobre todo hay una unción del Señor que no queremos perder. Amén. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por haberme permitido volver junto con mi esposa. Gracias por tu trato, por tu amor, Señor. Hemos estado como familia ya. Si bien ha sido mi familia, he extrañado a la otra familia. Y te agradezco por ser tan lindo con nosotros, por darnos palabra. Señor, gracias por prepararnos de esta manera. Es como hiciste conmigo y con mi esposa en el viaje, nos mimaste. Y creo que ahora nos estás mimando, diciendo, prepárate, ya vengo. Tal vez no es lo mismo con otros, de otra manera les hablas, pero acá nos estás hablando tan claro. Prepárate. No tomes la decisión de salir este tiempo porque es mi retorno. Y a pesar de que haya problemas, agárrate del Señor. Y si el hambre tiene que ser algo que traiga reconciliación, reconstruye tu altar, tu familia, tu hogar, reconstrúyelo. Que haya perdón, que haya buenas obras, que haya bendición en tu vida. Sube como ofrenda agradable, sube al altar vivo. Gracias, Dios, porque sé que no somos los únicos. Tú estás hablando en todo lugar. Pero cuando salgo afuera y regreso acá, ¿por qué nos mimas tanto? Que nos hablas tan claramente de que estás regresando. De verdad sería la más grande necedad como de este hombre, Señor, que no era tan necio que no entendió que la muerte venía sobre él. Y en el Monte Carmelo. O Saúl, que se erigió un monumento para declararse como que él fuera el que traía bendición. Señor, no quiero ser Nabal ni Saúl. Permíteme en este tiempo, junto con todos, entregar mi vida en el altar. Que haya perdón. Y si no puedo perdonar por alguna causa, Señor, que el espíritu de Elías venga. Pero, Señor, hablo esto porque es tu Espíritu Santo el que ministra y nos da esa fuerza y ese poder. Si de alguna manera algo, Dios, ay, que no puedo, estoy enojado por una situación que me han hecho daño, por favor permíteme volver a tu altar y reconstruir esto. Y permíteme que no solamente sea perdón, sino acción, que yo lo demuestre. Y a pesar que me hagan daño, si yo perdono, mostrarles en acción que Dios ha actuado en mi vida. Y no solamente eso, sino bendecirlo, Señor, en el nombre de Jesús. Porque esto es vida. Eso es subir al altar, Señor amado. Gracias por esta noche. Por favor, no permitas que me vuelva necio. Que sabiendo que vienes, que sabiendo que estás cerca y me estés hablando tan claro, yo me aleje de tus caminos. Enséñame a ser un adorador, porque me has enseñado que Dios no mandaba lluvia
No podían crecer las plantas. ¿Por qué? Porque no había quien labre, no había quien adore, no había quien trabaje con enseñanza, no había quien predique o que evangelice. Pero si empezamos a hacer esto, las lluvias vienen. Y las lluvias traen producción, traen más producción y más producción. Enséñanos, Dios, a hacer tus cosas. Queremos agradecerte mucho esta noche por ese gran amor, Señor. Y por ser amigo. Porque una vez cuando estuviste con Abraham y estuviste a ir a destrozar a Sodoma y Gomorra, Abraham fue contigo y dijiste: ¿cómo puedo ocultarle a mi amigo lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Y como es mi amigo, le voy a decir. Eso es lo que estás haciendo con nosotros. Nos estás hablando tan claramente. Permítenos entregarnos más, Señor, con todas nuestras debilidades, deficiencias, con toda nuestra, Señor, torpeza. Permítenos reconstruir nuestro altar. Gracias por la iglesia de Bolivia, gracias por la iglesia de Jesús te ama. Aquel que se lleva la gloria y la honra eres tú, Señor, totalmente, para siempre y por siempre. Gracias por hablarnos. Gracias, papito. Permítenos nosotros hablar también esta palabra a otros que no conocen de ti, Señor. Gracias, amado. Te agradezco, Dios. Te bendigo con todo el corazón. Gracias, papacito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juanqui.